Mi nombre es Noé, y lo que estoy a punto de contar puede parecer increíble, pero es la verdad de mi vida. El mundo en el que vivía era muy diferente al que conoces hoy. Todo a nuestro alrededor estaba cubierto de maldad. La violencia, el egoísmo y la corrupción dominaban el corazón de las personas. Era como si el amor al prójimo hubiera desaparecido por completo. Hombres y mujeres ya no se preocupaban los unos por los otros. La ambición y la avaricia habían corrompido sus almas. Imagina un lugar donde nadie escucha más la voz de la razón, donde cada día es más oscuro que el anterior. Y yo lo vi de cerca. Caminando por las calles, observando cómo los hombres se volvían unos contra otros, me di cuenta de que algo terrible estaba por suceder. Pero lo que no sabía era que el mismo Creador, el Dios de toda la tierra, también estaba observando. Él veía el sufrimiento, veía la destrucción causada por la desobediencia y el dolor esparcido por el egoísmo. Y entonces, un día, en medio de todo ese caos, Él me habló. Yo era un hombre sencillo, pero siempre procuré vivir con integridad, a pesar del mundo que me rodeaba. Nunca me aparté del camino de la justicia y siempre caminé en la presencia de Dios. Tal vez por eso Él me eligió. Cuando escuché su voz por primera vez, supe que algo grandioso estaba por suceder. Sus palabras resonaron en mi corazón, trayendo una mezcla de temor y responsabilidad. Dios me dijo que la tierra estaba demasiado corrompida, y que la maldad de los hombres había llegado a un punto sin retorno. Lo que me dijo a continuación me hizo detenerme. Dios reveló que destruiría la tierra con un diluvio, algo que nadie había imaginado. Las aguas cubrirían todo. El Creador estaba cansado de ver a la humanidad deshonrar su creación. Pero había una excepción. Él me eligió a mí y a mi familia, para sobrevivir a ese terrible juicio. A partir de nosotros, un nuevo comienzo sería posible. Fue en ese momento que entendí el peso de mi misión. Yo, Noé, un hombre entre millones, había sido llamado para una tarea en la que nadie creería. ¿Y cuál era esa misión? Construir un arca que salvaría a mí, a mi familia y a todas las criaturas vivientes de la tierra. Lo que parecía imposible estaba a punto de suceder, y Dios me había colocado en el centro de ese plan divino. Ahora, tenía que hacer algo que nunca antes se había hecho. Después de escuchar las palabras de Dios, sentí una enorme responsabilidad sobre mis hombros. La tierra estaba condenada, y el único camino hacia la supervivencia era construir un arca. Pero, ¿qué significaba realmente eso? No tenía idea de cómo hacer un barco, mucho menos uno tan grande. Lo que sabía era que necesitaba confiar en Dios, aunque todo el mundo pensara que estaba loco. Y, de hecho, eso fue lo que sucedió. Dios me dio instrucciones detalladas. El arca debía ser construida con madera de ciprés, una madera resistente y duradera. Me habló sobre las dimensiones exactas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Debía tener 3 pisos, con compartimentos suficientes para albergar a todos los animales que Él enviaría hasta mí. Además, Dios me instruyó que cubriera el arca por dentro y por fuera con brea, para asegurar que fuera completamente impermeable. En ese momento, comprendí que no estaba construyendo simplemente un barco, sino un verdadero refugio. Un lugar donde la vida sería preservada mientras el caos se apoderaba de la tierra. Pero, por impresionante que fuera el proyecto, la realidad era que las personas a mi alrededor no me creían. Cada martillazo que daba en el arca era recibido con miradas de incredulidad. La gente se reía, se burlaba, me preguntaba por qué estaba construyendo un arca en medio de tierra seca. No llovía, y hablar de un diluvio parecía una broma. Pero sabía que sus burlas no cambiarían la verdad. Lo que estaba a punto de suceder era real. Dios había hablado, y no tenía otra opción más que obedecer. Fue una tarea ardua. Todos los días me dedicaba a construir el arca, siempre siguiendo las indicaciones que Dios me había dado. El trabajo parecía interminable, pero al final de cada día, sentía que estaba un paso más cerca de cumplir la misión. Mientras trabajaba, hubo momentos en los que el peso de la responsabilidad casi me ahogaba. Piensa en todo lo que estaba en juego. La vida de mi familia, la supervivencia de miles de especies, el futuro de la humanidad dependía de esa arca. Y cada tabla que clavaba era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Pero, al mismo tiempo, había una certeza dentro de mí: si seguía los planes de Dios, todo saldría bien. Lo que parecía imposible ante los ojos de los hombres, para Dios era solo el comienzo de algo grandioso. Y entonces, un día, después de largos meses de arduo trabajo, el arca estaba lista. Miré aquella inmensa estructura y supe que no era simplemente un barco. Era un símbolo de la misericordia de Dios en medio del juicio.
Pero lo más impresionante aún estaba por llegar. Dios no solo me había instruido a construir el arca, también me dijo que, en el momento adecuado, enviaría a los animales hacia mí. Vendrían de todos los rincones de la tierra, una pareja de cada especie, para encontrar refugio en el arca. Y fue exactamente lo que sucedió. Cuando el arca estuvo lista, comencé a ver lo imposible frente a mis ojos. Animales de todo tipo comenzaron a llegar, por parejas. Leones, elefantes, aves, insectos, todos marchando hacia el arca, como si supieran que ese era el único lugar seguro. Y allí, en medio de todo, estaba yo, Noé, siendo testigo del plan de Dios desarrollándose, paso a paso. Ahora, todo estaba listo. El arca estaba llena de vida, y la lluvia que parecía tan lejana estaba a punto de caer. Todo estaba listo. El arca construida, los animales en su lugar y mi familia segura a mi lado. Pero la ansiedad aún flotaba en el aire. Durante días miramos al cielo, esperando que la promesa de Dios se cumpliera. ¿Sería posible? ¿Un diluvio devastador, algo nunca antes visto? Entonces, un día, las nubes comenzaron a formarse. Pesadas, oscuras, se veían diferentes de cualquier tormenta que hubiéramos visto antes. El viento cambió, y lo supe, era el momento. Fue entonces cuando Dios nos llamó para entrar en el arca. Yo, mi esposa, mis hijos y sus esposas, todos entramos. Detrás de nosotros, lo imposible sucedió. Las puertas del arca, tan pesadas que ningún hombre podría mover por sí solo, fueron cerradas. No por nosotros, sino por Dios. Era el principio. El primer trueno resonó y la lluvia comenzó a caer. Al principio, solo eran gotas. Pero en poco tiempo, el cielo se abrió y las aguas descendieron con una furia indescriptible. La lluvia no paró. Caía sin cesar, día y noche, cubriendo la tierra rápidamente. El sonido del agua golpeando contra el arca era aterrador, como si el mismo mundo se estuviera desmoronando. Mientras tanto, dentro del arca, estábamos a salvo, pero el ruido afuera era un constante recordatorio del juicio de Dios. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó ininterrumpidamente, hasta que toda la tierra quedó sumergida. Montañas, colinas, valles, todo desapareció bajo el peso de las aguas. Todo lo que había fuera del arca fue destruido. No había más risas, no había más burlas. Solo el silencio de un mundo borrado por las aguas. Pero allí, en medio del diluvio, sentía la mano de Dios protegiéndonos. El vaivén del arca sobre las aguas era constante, pero seguro. No éramos destruidos porque estábamos donde Dios quería que estuviéramos. Él nos había dado el camino a la salvación, y al seguir sus instrucciones, mi familia y yo estábamos viviendo la mayor demostración de su misericordia. Dentro del arca, los días parecían alargarse. Estábamos aislados del mundo que conocíamos. No sabíamos cómo estaba todo afuera, solo escuchábamos el sonido furioso del agua. Pero sabíamos que Dios estaba con nosotros. Él había prometido que nos salvaría, y su promesa nos daba esperanza. Cada día que pasaba, me preguntaba, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo descenderán las aguas? Era difícil ver la luz al final del túnel, pero nunca dudé que Dios tenía un plan. Las aguas lo cubrían todo, pero estábamos a salvo, protegidos por su gracia. Y, así, confiábamos. El arca flotaba, sin un destino aparente, mientras las aguas dominaban la tierra. Por un tiempo, parecía que estaríamos a la deriva para siempre, pero, en el fondo, sabíamos que Dios no nos había olvidado. No había manera de saber qué quedaba del mundo exterior, pero mantenía la fe de que, pronto, el diluvio cesaría y el nuevo comienzo prometido por Dios se convertiría en realidad. Este era nuestro refugio, nuestra protección en medio del caos. Y aún en el silencio del arca, sentíamos su presencia con nosotros, cuidándonos. Después de lo que parecían ser días interminables de lluvia y tormenta, algo cambió. El ruido constante del agua golpeando el arca, que se había convertido en parte de nuestra rutina, comenzó a disminuir. La tormenta finalmente estaba cesando. Poco a poco, los cielos comenzaron a abrirse, y la luz del sol volvió a iluminar el interior del arca. Sabíamos que el tiempo del diluvio estaba llegando a su fin, pero aún estábamos a la deriva. Las aguas seguían cubriendo la tierra, y no había forma de saber cuánto tiempo más tendríamos que esperar para ver tierra firme de nuevo. El arca flotaba sin un destino claro. Estábamos completamente dependientes de Dios. Entonces, después de meses a la deriva, el arca finalmente se detuvo.
Sentimos un ligero impacto y supimos que habíamos encallado. ¿Pero dónde? Todavía no podíamos salir. Las aguas seguían cubriendo la mayor parte de la tierra, y todo lo que podíamos hacer era esperar. Sin embargo, el simple hecho de estar quietos nos dio un nuevo ánimo. Había esperanza. El plan de Dios se estaba cumpliendo, y pronto estaríamos fuera del arca, listos para comenzar de nuevo. Esperé un tiempo más, hasta que decidí que era hora de verificar si las aguas habían bajado lo suficiente. Encontré una de mis palomas y la solté. Voló mientras todos aguardábamos con el corazón en la mano. Si encontraba tierra seca, sabríamos que el momento de dejar el arca estaba cerca. Pero la paloma regresó. Sus alas batieron sobre el arca nuevamente, y comprendí que las aguas aún cubrían la tierra. Necesitábamos más paciencia. Pasaron 7 días, y nuevamente solté la paloma. Esta vez, regresó con una señal que jamás olvidaríamos. En su pico, llevaba una hoja de olivo. Aquel simple ramo trajo la esperanza que tanto necesitábamos. Las aguas estaban retrocediendo, y la tierra comenzaba a aparecer. Pronto estaríamos libres. Dios, en su misericordia, nos había guiado durante ese viaje, y ahora nos mostraba el camino hacia un nuevo comienzo. Esperé 7 días más y solté la paloma por tercera vez. Esta vez, no regresó. Era la señal que habíamos estado esperando. La tierra estaba seca. Dios había cumplido su promesa. Y así, con el corazón lleno de gratitud, abrimos las puertas del arca por primera vez en meses. El aire fresco de la nueva creación llenó nuestros pulmones, y pisamos nuevamente tierra firme. Fue un momento indescriptible. Miré a mi alrededor y todo era diferente. El mundo que conocíamos antes había sido borrado, y ante nosotros estaba una tierra nueva, purificada por el agua. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, no solo para mí y mi familia, sino para toda la creación. Los animales salieron del arca, en parejas, listos para repoblar el mundo. Era una visión de renacimiento, y todos sentimos la magnitud de lo que Dios había hecho. Pero la misión aún no había terminado. Sabíamos que este nuevo comienzo requería más que simplemente volver a la vida normal. Dios nos había dado una responsabilidad inmensa: preservar y proteger esta nueva creación. Sentimos que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento nos había preparado para este punto. El diluvio había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba. Ahora, era el momento de reconstruir. Con los pies finalmente firmes en tierra seca, sabíamos que algo mucho más grande estaba sucediendo. El diluvio había sido un juicio terrible, pero también una oportunidad de renacimiento, no solo para la creación, sino para nuestra fe. Sentíamos profundamente que Dios tenía un propósito para nosotros, un motivo mayor detrás de todo lo que habíamos vivido. Y fue en ese momento, justo después de salir del arca, que Él habló nuevamente. Esta vez, sus palabras no fueron de destrucción, sino de promesa. Miré al cielo, y Dios me dio la señal que nunca olvidaría. Un arco iris brillante surgió, cortando las nubes que aún quedaban. Era un espectáculo que ninguno de nosotros había visto antes. Los colores vibrantes se esparcían por el cielo, y cada uno de nosotros guardó silencio, sabiendo que aquello era más que un fenómeno natural. Era la manifestación visible de la promesa de Dios, el símbolo de su pacto eterno. Dios habló directamente a mi corazón. Él nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris sería la señal de un nuevo pacto entre Él y toda la humanidad, entre Él y toda la creación. Cada vez que ese arco apareciera en los cielos, sería un recordatorio de que, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios prevalece. Este pacto fue un alivio profundo para nosotros. Sabíamos que, a pesar del mal que había llevado al mundo al juicio, Dios ofrecía una nueva oportunidad, no solo para mí y mi familia, sino para todos los que vendrían después de nosotros. Al observar aquel arco iris, también recordé todo el camino que habíamos recorrido. Desde el momento en que Dios me llamó, hasta la construcción del arca, la llegada de los animales, las lluvias interminables y, finalmente, el retroceso de las aguas. Dios había sido fiel en cada detalle. Nos protegió, nos guió y ahora nos daba la responsabilidad de comenzar de nuevo. El arco iris era una garantía, una prueba de que Él nunca renunciaría a su creación. Y también era un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece sin esperanza, siempre hay una nueva alianza, un nuevo comienzo. En ese momento, construí un altar al Señor. Era lo único que tenía sentido. Ante toda la destrucción, nuestra supervivencia era un milagro. Ofrecimos sacrificios de gratitud, reconociendo que todo lo que teníamos,
toda nuestra vida, provenía de Dios. Y Él, en respuesta, bendijo a nuestra descendencia. Dijo que seríamos fructíferos, que llenaríamos la tierra de nuevo. Era el nuevo comienzo que Él había prometido desde el principio. Dios no solo hizo un pacto conmigo, sino con toda la creación. Cada vez que miramos al cielo después de una tormenta y vemos el arco iris, recordamos la fidelidad de Dios. Él no es solo el Dios del juicio, sino también el Dios de la misericordia, el Dios de las segundas oportunidades. Y así, mientras mirábamos esa señal en los cielos, sabíamos que nuestra misión apenas comenzaba. A partir de nosotros, se escribiría un nuevo capítulo de la humanidad, y ese pacto sería la base sobre la cual se construiría el futuro. Y fue así como, en medio de la devastación del diluvio, mi familia y yo encontramos un nuevo comienzo. El arco iris en el cielo era más que un símbolo de paz tras la tormenta. Era una promesa eterna, una alianza entre Dios y toda la tierra, de que su misericordia siempre triunfaría sobre el juicio. Y así, con nuestros corazones llenos de gratitud, comenzamos de nuevo nuestras vidas, guiados por la fe en aquel que nunca falla en sus promesas. Si te gustó este vídeo, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Y, por supuesto, si quieres seguir aprendiendo más sobre historias poderosas de la Biblia, mira el próximo vídeo que está apareciendo en la pantalla ahora. Que Dios te bendiga, y hasta la próxima.